tengo mi establecimiento permanente en México. Entonces, así esté en el Gabacho, así esté en Japón, así esté en China, en Corea del Sur o en Corea del Norte, a ver si no nos mandan un misil, donde esté, tienen que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué me refiero al capítulo primero? Porque si nosotros nos ubicamos en la ley del impuesto sobre la renta o en el índice de su ley del impuesto sobre la renta, ustedes van a ver que empieza en disposiciones generales. Y las disposiciones generales les aplican a todos los títulos de la ley. Dentro de esas disposiciones generales, obviamente, está el artículo primero. Por eso me estoy refiriendo al artículo primero. Pero ya para específicamente personas físicas nos ubicamos en el artículo 90. Y nos dice el 90, las personas físicas residentes en México y las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios con establecimiento permanente en el país están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta en términos del título cuarto. Y la ley del IVA nos dice, están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas que realicen los actos o actividades siguientes. Estamos hablando del sujeto. ¿Quién? La persona física que se ubique en las hipótesis estas o en las hipótesis estas es el que va a tener que declarar el IVA y el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Un favor, contador. Espérenme, porque si no me regañan y luego me mandan a Chihuahua a pie. Imagínense hasta allá. En el pago del extranjero, Ajá. esta persona está por sueldos y salarios y aquí tiene una actividad empresarial, bueno, una actividad profesional por honorarios, ¿tendré yo que acumular las dos o nada más el acreditamiento del impuesto? La de sueldos y salarios la tiene en el extranjero y la de prestación de servicios la tiene aquí. ¿Y cómo le hace para prestar servicios aquí si está en el Gabacho? Viene cada 2 o 3 meses. Ajá. O sea, no está aquí permanentemente. Él está la mayor parte de Estados Unidos. La mayor parte está allá con Trump. Bueno, sí, tiene la nacionalidad, pero tiene la Ok. Bueno, él, por el establecimiento permanente aquí en México, es por los ingresos o mire, por los honorarios específicamente, porque él es residente en México o es residente en el extranjero. Bueno, tiene las dos nacionalidades. Bueno, si quiere vámonos a qué debemos de entender por residencia. Bueno, no está aquí, pero tiene su aviso de alta aquí como si él estuviera permanentemente. Ok, bueno, por los ingresos de su establecimiento permanente en México, lo paga aquí en México. Por los ingresos que obtiene allá en el extranjero, lo paga en el extranjero. En teoría, al presentar su declaración, sí debería de presentar su declaración aquí en México, acumulando los dos ingresos y el impuesto que le retuvieron allá, acreditárselo contra el impuesto que le resulte aquí. Ese sería el tratamiento normal, vaya, por decirlo de alguna manera. Pero obviamente cada caso en particular hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque en este caso no es una actividad empresarial que vaya y desarrolle también allá y una actividad empresarial que desarrolle aquí. O sea, no es una sucursal, sino es una actividad completamente distinta, por decirlo de alguna manera, porque el régimen allá es distinto al régimen que maneja aquí. Entonces, en teoría debería de ser así, pero hay que analizar específicamente el tratado, hay que analizar específicamente la residencia en el extranjero como tal. Y aquí precisamente el código en el artículo 9 nos establece que debemos de entender por residencia y por establecimiento permanente. Entonces, en base a eso es en lo que nosotros debemos de establecer la generalidad de dónde debe de enterar el impuesto. Ahorita lo más seguro es que lo de allá lo entera allá y lo de aquí lo entera aquí. Y ya. El asunto es que en teoría hasta ahorita nadie se ha enterado, ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno mexicano. Pero existe la ley FATCA. ¿Sí saben qué es la ley FATCA?
Ujú. Entonces, ellos sí le piden, bueno, le enviamos los impuestos que pagamos aquí. Allá sí está Entonces lo están considerando como si la fuente de riqueza mayor, bueno, pues de hecho, mire, aquí se establece más del 50% de sus ingresos. Si están allá, pues bueno, en teoría allá. ¿Sí? Bueno. ¿Voy para abajo o voy para arriba? Es que no le hallo a esta cosa. Ah, sí, ya. Ahora vamos al objeto. Objeto, la obtención de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, como ahorita les comentaba, cualquier incremento patrimonial, incluso la discrepancia fiscal. Para efectos del IVA, la enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso goce temporal y la importación de bienes o servicios. Este sería el objeto para cada uno. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? Porque ahorita que entremos a cada uno de los capítulos, vamos a ver si la persona es sujeto del impuesto dependiendo del ingreso que está obteniendo, ¿sí? Este está bien padre si lo sabemos aplicar. No se consideran ingresos para efectos del impuesto sobre la renta los rendimientos en fideicomisos que estén destinados a la enseñanza, científicos, políticos, religiosos o donatarias autorizadas. Y bien, destinados a financiar la educación hasta nivel licenciatura de descendientes en línea recta. ¿Qué significa? Que si ustedes crean un fideicomiso, o por ejemplo ponen un edificio en fideicomiso y las rentas que se generen en ese fideicomiso son para financiar la educación de sus hijos desde el kinder hasta la licenciatura, nunca van a pagar el impuesto sobre la renta. Se considera no objeto, ¿sí? Bueno, no, más bien no objeto, sí es objeto, pero no se considera ingreso. Entonces, esa podría ser una estrategia si ustedes están pensando mandar a su hijo a la universidad más carísima del mundo mundial, porque inclusive ni siquiera dice que universidades mexicanas. ¿Sí? Otro punto. Apoyos económicos establecidos en el presupuesto de egresos de la federación o entidades federativas. ¿Qué es esto? Apoyos del INADEM, apoyos de la Sedesol o cualquier otro apoyo gubernamental, que se establezca en el presupuesto de egresos. Si ustedes como despacho van a hacer una innovación en tecnologías, pues bueno, arrímense al INADEM, el INADEM les va a dar dinero, ese dinero que les dé el INADEM, ustedes no lo van a considerar como ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Tienen una guardería de la Sedesol. La Sedesol por mes les da sus 40,000 lanas. Pues bueno, esos 40,000 lanas ustedes no lo van a declarar para el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Sin embargo, lo que gasten con ese dinero es no deducible. No todo lo que brilla es oro. Sí, no vayan a querer. Aparte de que no acumulo los 50, con lo que compre de los 50 también lo voy a deducir. No, tampoco. Hay que ser cochinos, pero no trompudos. Siempre me equivoco. La base, pues bueno, ingresos totales menos ingresos exentos, menos deducciones autorizadas en su caso, nos da la base para el ISR, y para el IVA es el valor de actos o actividades que realicemos. La tasa o tarifa, específicamente para la ley del impuesto sobre la renta, la establecida en el 152, no lean la del 152 que está en su ley porque no es la actualizada, tienen que irse al anexo 8 de la resolución miscelánea. Y para efectos de la ley del IVA,
es la tasa del 0%, la tasa del 16%, la tasa del 0%, los exentos, y hay operaciones no objeto. ¿Cuál es la diferencia entre no objeto y exentas? Esto sí es importante que se los explique. Bueno, acá de este lado. Los no objeto son los que no aparecen como ingreso para efectos de la ley. Ley del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles actos o actividades les dije que eran objeto? Esos. Enajenación de bienes, prestación de servicios personales independientes. Tenemos que decirlo completo, porque prestación de servicios es prestación de servicios. Prestación de servicios personales independientes, arrendamiento e importación de bienes o servicios. Yo les pregunto, ¿los sueldos y salarios gravan para IVA? Usted me va a decir luego, no, porque nunca le desgloso el IVA al recibo de nómina, menos ahora en el complemento 1.2. ¿Pero por qué? ¿Por qué los sueldos y salarios no le desglosan a ustedes el IVA? ¿Es prestación de servicios? Sí, pero no son independientes, son subordinados. Entonces, en algún lado de la ley del IVA nos dice, los ingresos por prestación de servicios personales subordinados son tasa cero, son exentos o simplemente no aparecen. Simplemente no aparecen. Eso significa que son ingresos no objeto. ¿Y cuál es el tratamiento que le debemos de dar a lo no objeto con diferencia a lo que es exento? Que cuando tenemos ingresos exentos o actos o actividades exentos para efectos del impuesto al valor agregado y tenemos también gravados, ¿qué sucede? Con el IVA acreditable. ¿Qué sucede con el IVA acreditable cuando tenemos esta situación? ¿Nos podemos acreditar el 100% de esto? Negros sus cabellos. ¿Cómo nos lo tenemos que acreditar? En proporción del ingreso gravado. Y si tuviéramos puros exentos, pues no nos podemos acreditar nada. 0 pesos, 0 centavos. ¿Sí? Y si fuera un ingreso no objeto, pues no hay nada, ni siquiera acreditable ni nada. Pero si por ejemplo tengo honorarios y tengo sueldos y salarios, ¿qué tratamiento le tengo que dar al acreditable? Nada más lo que utilice para la actividad de honorarios, y el acreditable va a ser acreditable, valga la redundancia, al... ¿Sí? Esa es la diferencia o el tratamiento que le debemos de dar a uno u otro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia? Ya me cansé y eso que tan y empezamos. Bueno, me voy a apurar un poquito más porque siento que vamos un poquito despacio. Operaciones con partes relacionadas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en el RIF en particular nos dice que no debe de existir dos RIF que sean partes relacionadas o personas vinculadas. ¿Qué son las personas vinculadas? Aquellas personas que son familiares, ¿sí? ¿Qué se supondría que cómo debería de aplicar? Que si mi papá está en el RIF, yo en teoría ya no podía estar en el RIF. Después, bueno, eso es cuando salió el RIF en el 2014. Posteriormente, por ahí en el 2016, si mal no recuerdo, nos estableció la propia ley. Oye,
sí existe la vinculación entre estas personas por ser familiares, pero mientras ellos no tengan operaciones entre sí, o sea, operaciones de parte relacionadas, no hay problema, los dos pueden estar en el RIF, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que dos familiares sí pueden estar en el RIF, la única condición es que entre ellos no se vendan mercancía ni nada por el estilo, ni se presten servicios, ni se presten ni el periquito, ¿ok? Este es el caso práctico que vamos a desarrollar dentro de este curso, seminario, taller y de todo como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Estos son los datos del señor Armando Guerras Frías, que tiene ingresos por una tienda de ropa, le donó su mamá 200,000 pesos en obras de arte, y también una nogalera de 950, que le generó 950,000. Acá está la nogalera valuada en 2.5 millones de pesos. Vendió una casa en diciembre por 1 millón. Se sacó la lotería, pues le fue re bien a este vato, ¿eh? Se sacó un premio de la lotería por 100,000 pesos. Trabajó en el Hospital General de enero a julio. Solicitó al banco un préstamo por 2,5 millones y sí se lo dieron. O sea, pues les demostró que no lo necesitaba, pues a fuerza se lo dieron. ¿Sí o no? El banco te presta cuando le demuestras que no lo necesitas. En agosto compró 2 locales comerciales, en los cuales rentó en 20,000 pesos, perdón. Y en agosto compró acciones de la empresa Químicas Familiares y obtuvo un dividendo por 25,000 pesos. Entonces, de que le fue re bien a este vato, le fue re bien. ¿Cuánto le cobrarían por la declaración anual? ¿Cuánto le cobrarían? Pues si le fue re bien, ahorita me salen 500 pesos. Ni lo que van a tardar en el curso de ahorita. Bueno, de ahorita y de mañana. ¿Cuánto le cobrarían? ¿Medio millón y medio? Pues una lanilla, ¿no? Que desquite para que le quede todo al 100. Y lo todavía no quiere pagar nada de impuestos, esa es otra. Llega con ustedes y digo, oiga, pero que no me salga nada de impuestos, ¿eh? No, pues, échele ganas. Obligación de los trabajadores a presentar declaración anual. ¿Cuándo están obligados los trabajadores? Cuando tengan ingresos de otros capítulos, cuando tengan ingresos de otros patrones, cuando comuniquen al patrón por escrito de que ellos quieren presentar su declaración anual, cuando sus ingresos excedan de 400,000 pesos, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Ingresos de personas no obligadas a efectuar las retenciones. ¿Sí? Y ojo, para la anual del 2017 se exime a los que tengan ingresos por sueldos y salarios e intereses cuando cumplan con estos parámetros. ¿Sí? Si solamente tienen ingresos por sueldos y salarios de un empleador, no presentan la declaración anual, así tengan 1 millón de pesos de ingresos. ¿Sí? O así dejaron de prestar sus servicios el 30 de diciembre, que gacho el patrón, ¿verdad? Porque no lo despidió el 31, así ya no presentaba su declaración anual. Ingresos por intereses nominales hasta 20,000 pesos y el empleador haya emitido los CFDIs. Y yo les pregunto, ¿cuál empleador no va a emitir los CFDIs? Pues si no, ¿cómo deduce? No aplica si está en pensiones, jubilaciones o haberes de retiro, o en su caso, lo hayan indemnizado, o bien que tengan obligación de informar préstamos, donativos o premios, por aquello del artículo 90 que nos habla de los 600,000 pesos de informar, si tenemos en lo individual o en su conjunto, casa, habitación, donativos, préstamos o premios. ¿Sí? Obligación de los patrones.
calcular y retener el impuesto, enterar retención el día 17, expedir comprobantes, solicitar constancias de patrón anterior, cerciorarse de que están inscritos en el RFC, solicitar escrito para presentar de que prestan servicios en otro patrón, solicitar datos para su inscripción, proporcionar constancias de viáticos, declaración el 15 de febrero informando los asimilados con acciones y el subsidio para el empleo, que ya no existía la informativa, que no, ya no existía la DIM, ¿sí, no? Pues no, ya no existe. Anexo 1 ya no existe, pero el asunto está que el subsidio para el empleo se encuentra en otra disposición que no es de la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, ni siquiera es un artículo transitorio, sino es como un artículo que está fuera de la ley, pero que pertenece a la ley. O sea, no es ni de aquí ni de allá, pero lo aplicamos. Y en ese artículo específico nos dice que debemos de declarar el subsidio para el empleo, si no, no lo podemos acreditar. Entonces, ahorita ya se está cocinando la primera resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2018, para eximir a las personas de presentar esa informativa dentro de la DIM. Entonces, ¿desapareció la DIM? Pues sí, desapareció la DIM en el anexo 1 de sueldos y salarios. Ya no hay que presentar nada sobre sueldos y salarios. Por eso nos dijeron, oye, retímbrame toda tu nómina del 1 de enero al 31 de marzo, si es que en su caso la generaste con el complemento 1.1. Si me la generaste desde el principio con el 1.2, no me la retimbres, déjamela así. Y todos preguntaban, oye, ¿y tengo que cancelar los FDIs que ya hice? No los tenían que cancelar, porque no tenían ningún efecto. Los únicos que tenían efecto eran los 3.2 complemento 1.2, y a partir de julio, cuando entró el 3.3, los que en su caso timbraron con 3.3. ¿Sí? ¿Sí saben qué es el 3.3, verdad? Pues es el pan de cada día. ¿O todavía no lo conocen? Porque ahí traigo material para el 3.3, también me lo aviento si quieren. Bueno, ingresos propiamente dichos, yo los divido en tres: ingresos ordinarios, extraordinarios e ingresos por retiro. ¿Por qué los divido de esta manera? Porque de acuerdo a esta manera, o de acuerdo a estos tres grupos, es como les vamos a calcular la retención que les corresponde, ¿sí? A los ingresos ordinarios, que son sueldos propiamente dichos, la previsión social, el tiempo extra, lo que ordinariamente les entregamos a los trabajadores cada semana, cada decena, cada quincena, cada mes, esos son los ingresos ordinarios. A esos, ¿cómo les calculamos el impuesto? Determinamos la parte gravada, le aplicamos la tarifa y ese es el impuesto, ¿sí? Eso es lo más fácil de calcular. Y luego vienen los ingresos extraordinarios, únicamente estos cuatro, ¿sí? Gratificación anual, prima dominical, prima vacacional y la PTU. A estos, en términos generales del artículo 96, ¿sí es el 96 o el 94? Bueno, no de esos dos, ahorita les digo exactamente cuál. En términos del artículo, en términos de la ley del impuesto sobre la renta, debemos de aplicarle a estos en particular también la tarifa. Ese es el cálculo normal, pero por lo regular, al aplicarles a esto la tarifa, nos sale un impuesto muy disparado. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes le pagan a un empleado por semana, le pagan 2,500 pesos, ¿sí? Y en esa semana es la semana de mayo, y el otro está bien contentote, porque va a recibir su PTU.
y recibe en esta misma semana 10,000 pesos de PTU. Es que la empresa sí estaba chida. ¿Qué va a suceder? Le venías calculando un impuesto bajo un, no sé, por decir una cantidad, un 10% a los 2,500, aplicándole la tarifa semanal. Pero en esta misma semana recibe la PTU. ¿Qué tienes que hacer? Sumar el ingreso y decir son 12,500. Entonces, los 12,500 ya no van a ser sobre el 10%. Ahora van a ser, no sé, por el 21.6%, el doble. Pero resulta que este ingreso de 10,000 pesos únicamente lo va a recibir una vez al año. Entonces, ¿qué debe de suceder? Que estos 10,000, en teoría, yo los debería de dividir entre los meses del año para que me dé un impuesto más acorde, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Aquí le voy a retener 2 por 12, que son como 2,400 pesos, 2,500 de puro impuesto. Y acá yo le venía reteniendo 250 pesos. Entonces, cuando llegue a la declaración anual, le va a generar un saldo a favor estratosférico que pues ya lo amolé al trabajador, porque pues esos 2,500 bien se los había podido gastar con su hijo ahí en la plaza echándose unas palomitas con un agua de horchata. Bueno, así vamos nosotros allá en el terruño donde yo vivo. ¿Sí o no? Entonces, estos tres en particular, el aguinaldo, la prima vacacional, la prima dominical y la PTU, tienen una opción de cálculo del impuesto. Artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso yo los divido estos en extraordinarios, porque a estos por lo regular lo que le conviene al trabajador es que les apliquemos la opción. Y por último están los ingresos por retiro, cuando lo retiramos voluntariamente a fuerzas, o sea, lo corremos, que le tenemos que entregar indemnización, prima de antigüedad o cualquier otro concepto que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Estos también tienen su propio cálculo en particular. ¿Qué horas son? Todavía no hacemos el break, ¿verdad? ¿Todavía están despiertos? ¿O ya quieren hacer el break? Porque aquí tengo agua para echarles en la cara. No se crean. Ok. Entonces, así es como se dividen los ingresos para efectos de calcularles el impuesto sobre la renta en la retención provisional, porque ya en el cálculo anual es harina de otro costal, ¿sí? En el cálculo anual ya se reburujan todos, se acumulan y se les aplica la tarifa, a excepción de cuando haya ingresos por retiro. En el capítulo 1, que es sueldos y salarios, y en el capítulo 4, que es enajenación de bienes, existen los ingresos no acumulables. ¿Qué son los ingresos no acumulables? ¿Alguno de ustedes había escuchado ese término? Los ingresos que no pagan impuesto. ¿Que no qué? Exacto, no se acumulan con los demás. Ahora sí que hay niveles, ¿sí? A estos les aplicamos una tasa efectiva que determinamos en términos como determinamos el otro impuesto, pero se les aplica un procedimiento distinto, ¿sí? Esos son los ingresos no acumulables, reitero. Nada más el capítulo 1 y el capítulo 4 son los únicos que tienen ingresos no acumulables. Y eso, el capítulo 1, única y exclusivamente
cuando haya ingresos por retiro. Si no hay ingresos por retiro, no hay ingresos no acumulables. Ok, en este mismo capítulo existen otros tipos de ingresos. Están los ingresos que se asimilan, que ni son honorarios, ni son sueldos y salarios, sino son todo lo contrario. O en pocas y resumidas palabras, en realidad, sí deberían de ser honorarios, pero para efectos única y exclusivamente de determinarles el impuesto sobre la renta, les aplicamos las disposiciones establecidas en este capítulo primero. O sea, les damos el tratamiento de salarios. Yo sé que ustedes no tienen asimilados en sus empresas que asesoran, mucho menos de esos asimilados que están todo el día ahí en la empresa, que tienen que checar tarjeta, que ustedes les dicen que tienen que hacer, ¿verdad que no hay? No hay de esos. Esos nomás existen ahí en Chihuahua, yo sé que aquí en Puebla no. Ahí en Chihuahua sí existen, ¿ustedes creen? Y luego no le gusta el seguro social. Ni aguanta nada, ¿verdad? Y luego también existen los que no se consideran ingresos en términos en términos de este capítulo primero, que son los servicios de comedor y comida, las herramientas de trabajo, las primas de seguros de gastos médicos pagados por los patrones y el subsidio para el empleo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, ustedes en lugar de otorgarles previsión social a sus trabajadores, en lugar de darles sus vales de despensa cada quincena, en lugar de eso, le entregan una prima de seguro de gastos médicos, ¿Qué sucede con la previsión social para efectos de la deducción? ¿Cómo, perdón? Ok, bueno, la generalidad de que se otorgue a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en cuestión de la deducibilidad. Es una parte deducible. Exacto. Es una parte deducible y otra parte es no deducible. ¿Por qué? Porque si nosotros otorgamos previsión social, nosotros debemos de decir, oye, esta parte está grabada. Y esta sí se deduce al 100%. Y tenemos una parte exenta. Y esta parte exenta tiene a su vez una parte no deducible. ¿Cuánto es no deducible de la parte exenta? El 40 y qué. ¿43 o 47? 47% es no deducible. Entonces, ¿cómo le hacen para quitarse este no deducible? Entréguenle una prima de seguro de gastos médicos. Para el trabajador no se lo van a acumular, porque es, no, o más bien, no se considera ingreso. Y el patrón, ¿cuánto va a deducir? 100%. Todo. ¿Sí? Esta disposición se encuentra en el reglamento, artículo 122 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿O qué tal que si ustedes le entregan al trabajador como prestación herramienta de trabajo, un carro? Es una herramienta de trabajo. Y pues obviamente como es de la empresa le tiene que echar gasolina, ¿no? La empresa le tiene que dar mantenimiento. Ahí le dan su pick-up, su Raptor, para que se vaya con el codo roñoso a pasear de fuera. ¿Cómo se vería? Bueno, puede ser, ¿no? Se me ocurre. Ingresos exentos. Y si ustedes se fijan aquí en el material,
En todos les puse salarios mínimos generales, pero en rojo. ¿Por qué? Porque en realidad ya no debemos de aplicar salarios mínimos generales. Yo lo volví a poner adrede, ¿sí? Porque en la ley así dice. Pero por eso también al principio, que iniciamos nuestro curso, les platicaba de la UMA, de por qué, cuándo, dónde, quién, a qué horas y todo el show, como si ustedes fueran del Ministerio Público. ¿Qué está exento para efectos de sueldos y salarios? Prestaciones que por ley perciban los trabajadores del salario mínimo. Aun y cuando no estuviera aquí, pues de todas formas iban a estar exentas. ¿Sí o no? Las prestaciones de por ley. El aguinaldo. Si calculamos el aguinaldo en base al salario mínimo, ¿cuánto nos va a dar de aguinaldo? 15 días de aguinaldo, ¿cuánto es ahorita el salario mínimo? 88. Multipliquen 88 por 15. Bueno, sí, en teoría sí nos daría una parte grabada mínima, pero sí nos daría. Porque ahorita la UMA es menos que el salario mínimo. Pero bueno, las prestaciones percibidas de los trabajadores del salario mínimo, que tampoco al Seguro Social le gustan los del salario mínimo. Bueno, entonces, ¿para qué publican los salarios mínimos? Tienes un trabajador en el salario mínimo, obviamente más las prestaciones acumuladas y como debe de ser por su 1.0452, y te llega un requerimiento del seguro. Oye, ¿cómo puede ser posible que lo tengas en el salario mínimo? Nadie puede vivir con eso. Adiós. Pues eso dile a los legisladores o a los que crean el salario mínimo, pues ¿yo qué? ¿Yo qué culpa tengo? Días de descanso laborados por trabajadores del salario mínimo. Tiempo extra hasta los límites establecidos en la Ley Federal del Trabajo y siempre y cuando no excedan de 5 UMAs. 5 veces UMA. ¿Y cuáles son los límites de la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuáles son los límites? 3 horas diarias que no exceda de 3 veces por semana. ¿Sí? Entonces ya lo que exceda de ahí, o simplemente las que sean triples, así de simple, pues para qué nos metemos en tanto rollo. Las que sean triples, esas ya agravan. De las dobles, nada más tenemos que compararlas de que no excedan de 5 veces UMA. Reitero, 5 veces UMA. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, hasta 9 veces la UMA. Reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios, siempre y cuando exista la generalidad. Prestaciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Infonavit. Reembolsos de aportaciones al Infonavit. ¿Por qué están aquí los reembolsos de aportaciones al Infonavit? ¿Quién aporta al Infonavit? El patrón, el 5%. Entonces, si ya ese dinero es nuestro y lo aportó el patrón, en términos generales de la ley del impuesto sobre la renta sería objeto del impuesto, pero aquí no lo pone como exento como tal. Cajas y fondos de ahorro, siempre y cuando esté dentro de las limitantes de las deducciones. ¿Y cuáles son las limitantes de las deducciones en las cajas y fondos de ahorro? Que la aportación del patrón y del trabajador sean iguales, no exceda del 13%. Y siempre y cuando no exceda de 1.3 veces UMA. Y no haya más de 2 retiros al año y otras generalidades adicionales. ¿Ok? Primas de antigüedad, indemnizaciones y otros pagos por retiro. 90 veces UMA por año trabajado. Y mucho ojo aquí. La exención es por todos los conceptos. No es 90 veces por la prima de antigüedad, 90 veces por la indemnización, 90 veces por cualquier otro concepto. No. Juntamos todo lo que le entregamos de indemnización y a eso le aplicamos la exención. Otra situación con respecto a esta exención en particular. Cualquier fracción que exceda de 6 meses
se va a considerar un año adicional dentro de la exención. ¿Qué significa esto? Yo estuve trabajando para Argos Cursa 7 años, 6 meses, 1 día. ¿Cuánto me va a aplicar de exención? ¿Cuántos años? 8. ¿Por qué? Porque en el 8º año o la fracción del 8º año excede de 6 meses o excede de la mitad del ejercicio. ¿Sí? Aquí se confunden. No es en la determinación de la prima de antigüedad, no es en la determinación de la indemnización, es en la determinación de la exención, de lo que está exento. Es cuando se le suma el año. ¿Sí? De todas formas, cuando entremos al caso práctico, ahí lo vamos a ver más gráficamente. Ah, caray, ya me fui. Sueldos percibidos. Perdón, ¿a qué me faltó Gratificaciones, primas vacacionales, PTU y prima dominical. 30, 15 y 1. 30, 15 y 1. Ojo, yo trabajé para Argos Cursa hasta el 30 de abril del año 2018. Yo renuncié. Argos Cursa me entregó ¿qué? Mi proporcional de vacaciones, mi proporcional de prima vacacional, mi proporcional de aguinaldo. ¿Sí, no? ¿Eso es lo que me entregó? Bueno, entro a trabajar con la XSA. Y la XSA en el mes de abril, válgame Dios, en el mes de diciembre me tiene que entregar mi aguinaldo. Pero Argos Cursa ya me entregó de aguinaldo, vamos a suponer, vamos poniéndole números. Ya me entregó por concepto de aguinaldo o de gratificación anual, como ustedes le quieran llamar. Me entregó 2,000 pesos, por poner una cantidad. Es que ganaba una feria yo, no crean ustedes que era cualquier chícharo. 2,000 pesos me entrega de aguinaldo por 3 mesecillos nada más que estuve. Y luego la XSA en el mes de abril me entrega 5,000 de aguinaldo. Porque ahora sí que no soy cualquier chango. Sí me aviento maromas y todo. ¿Cómo aplicamos la exención con respecto a la gratificación anual? ¿Cuánto nos dice que es la exención de la gratificación anual? 30 veces suma. ¿Cuánto es 30 veces suma? Posen para la foto. ¿Cuánto es 30 veces suma? ¿Alguien que me haga la operación, por favor? 1,400, 2,418. Fíjense, ya no puedo abrir el marcador por andar posando para la foto. Ok, fíjense lo que va a suceder aquí. Argos Cursa, cuando me entregó mi indemnización, me aplicó una exención de 2,000 pesos. Por ende, aquí no me retuvo nada de impuestos sobre la renta. Pero la XSA me quiere entregar mi aguinaldo. ¿Cuánto me debe de poner de exención la XSA? ¿Los 2,000 qué eran? Los 2,418 o únicamente 418. 418 únicamente. ¿Por qué? Mira, le iba a poner 480. ¿Por qué 418? Porque estas exenciones en particular son una vez al año. ¿Sí? No es por cada vez que vamos a suponer que no me voy de Argos Cursa, sino Argos Cursa en el mes de abril me entrega los 2,000 pesos por una gratificación que otorga en el mes de abril por un bono pascual. ¿Sí? No crean que me lo inventé, ese sí me lo entregaban en un trabajo que tenía yo allá en Chihuahua. Y era por las Pascuas, y nos lo entregaban a todos los trabajadores. Entonces, nos entrega nuestro bono pascual, y en el mes de diciembre nos entrega nuestro aguinaldo. Igual,
como es una gratificación anual, esto no es exclusivo del aguinaldo, es una gratificación anual que cumple la generalidad y todo el show que tenga que cumplir. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que aplicar 2,000 aquí y acá ya nada más 480, ¿sí? No es por cada concepto. O si tengo dos empleadores, perdón. Yo como el de la película de Pedro Infante, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Mañana, tarde y noche trabajo, ¿sí? Entonces tengo dos empleadores, ¿qué significa? Que los dos me tienen que entregar vacaciones, que los dos me tienen que entregar prima vacacional, que los dos me tienen que entregar aguinaldo, hablando obviamente de las prestaciones mínimas que otorga la ley. Déjenme leer esta pregunta, si no ahorita avanzamos un chorro ya ni me acuerdo. José Fernando nos dice, disculpe, para las personas que tienen ingresos por los pagos de guardería, ¿cómo debe hacer su declaración o no debe presentar declaración? De los pagos por guardería, no sé si te refieras a los apoyos que otorga Sedesol o si en su caso sea una guardería que tenga una actividad empresarial, ya sea en el RIF o ya sea en actividades empresariales. Pues bueno, si está en el RIF o en actividades empresariales, pues las presenta como pues normales, ¿sí? Si es de guardería, ese simplemente no se considera ingreso, perdón, si es un apoyo de Sedesol simplemente no se considera ingreso y por ende pues no se declara como tal. Hasta parece que cuando contesto hablo acá al aire. Me siento que ando bien pascual como el Bono. Bueno, entonces ya quedó claro lo de las gratificaciones, etcétera, etcétera. Sueldos percibidos por funcionarios extranjeros siempre y cuando exista reciprocidad. ¿Qué es esto? Los funcionarios extranjeros que están en los consulados, en las embajadas, etcétera, etcétera, obviamente por obtener ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, deberían de pagar impuesto aquí en México. Pero cuando los funcionarios mexicanos, no sé, por ejemplo, vamos a suponer Estados Unidos, los funcionarios de México que trabajan allá, no les cobran el impuesto sobre la renta, pues bueno, tampoco aquí en México a los funcionarios estadounidenses se les cobra el impuesto sobre la renta, están exentos en términos de esta disposición en particular, a eso se refiere. Viáticos comprobados, pues ni los deberían de poner, ¿no? Pues si están comprobados, pues ¿cómo que están exentos? Imagínense el efecto que tiene darle el tratamiento de exento a los viáticos. A mí me mandó el pacontador desde allá de Chihuahua que viniera a dar un curso aquí a Puebla. Me dio mis 5,000 lanas para que me gastara en el viaje y viático. Resulta que regreso, le compruebo con hotel, avión, transportación terrestre, alimentos, unos recuerditos que compré y todo el show. Llego y luego le da el tratamiento de exento. ¿Por qué me asustó tanto? Ustedes han de decir, ¿de cuál fumó que se role para andar igual? No, no he fumado nada más, ni sé fumar. Por el efecto que tiene el exento en términos del artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué efecto tiene? Si yo le doy tratamiento a los viáticos de exentos, pues no serían deducibles en el 47%, ¿sí o no? Entonces, por eso para mí ni siquiera deberían de aparecer aquí. Más bien ahí debería de decir, o en otro artículo debería decir, si los viáticos no se comprueban, se considera un ingreso acumulable. Eso es lo que debería decir, ¿no? No de que están exentos, pero bueno. Fiscal, casos de la vida real. Prestaciones de previsión social. O sea, todas las prestaciones de previsión social están exentas. Ojo, hay prestaciones de previsión social que tienen su exención particular. Cajas y fondos de ahorro es previsión social,
pero tiene su exención en particular. Y todas las demás prestaciones de previsión social están exentas, con una limitante. ¿Cuál es la limitante? Esto que parece que está escrito en chino mandarín, ¿sí lo han leído, verdad? Y si le entienden a la primera que lo leen, así de corridito. Los enseñaron a leer allá en primaria. ¿Quién le gustaría leerlo? Ahí en la ley si quieren. ¿Qué tiene que no lo lean de ahí porque no se alcanza a ver muy bien o sí? Sí. ¿Sí se alcanza a ver bien? A ver, ¿quién lo lee? Es que ya me cansé de hablar. No sean gachos, ayúdenme. Acóplense. Acóplense. ¿Me van a hacer que lo lea yo? Bueno, sí iban a ganar un punto extra para el final, pero ya no. Penúltimo párrafo del artículo 93. Dice, se limitará, o sea, está hablando de la previsión social, de la exención de la previsión social está hablando se limitará cuando la suma de los ingresos por las prestaciones de servicios personales subordinados y el monto de la exención, o sea, está hablando de la previsión social, porque acá nos dice que está totalmente exenta, ¿no? Y aquí dice que dijo mi mamá que siempre no. Subordinados, y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica, y así dice salario mínimo general, no dice UMA, del área geográfica del contribuyente elevado al año, cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención sea inferior a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Más claro ni el vaso de agua que me estoy tomando. ¿Verdad que le entendieron a la primera? Y eso porque se los leí yo. Si lo hubieran leído ustedes no lo hubieran entendido. ¿Qué se hacen? Sí está súper claro, ¿verdad? No crea que está escrito en chino mandarín, en coreano, ni nada por el estilo. Es español. Eso es lo que dice todo ese choro mareador.